Agradecer la presencia del señor ministro. Buen día. Desde el grupo de Esquerra Republicana hacemos una valoración negativa de la política fiscal española y especialmente de sus resultados y, por lo tanto, también de las líneas que hoy nos presenta, que también van en la misma dirección. Una política fiscal que genera dudas a las pymes y autónomos, a sindicatos y también a ONGs que ven como extrema preocupación cómo la fiscalidad actual ha contribuido y contribuye a aumentar la desigualdad entre los ciudadanos. Incluso los mismos técnicos de Hacienda del Ministerio expresan sus dudas a través de su sindicato. Debemos añadir que esta misma semana Bruselas cree que España incumplirá este déficit del 2017 o no ve claro y ya proponía reclamar más ajustes, que los 16.000 millones no eran suficientes, seguramente que sus cálculos son muy optimistas en el caso del gobierno español y que calculan que podrían hacer falta medidas adicionales que calculen en 2.100 millones más. Esto antes de empezar. Pero los ciudadanos, ¿qué perciben los ciudadanos? Según las estadísticas del CIS, un 86% cree que no pagan más los que más tienen. Un 94% piensa que hay mucho fraude fiscal. El 75% piensa que la agencia tributaria no se esfuerza lo suficiente en la lucha contra el fraude fiscal. ¿Cree que estas percepciones están justificadas? Y es que esta misma semana un informe de Oxfam nos daba unos datos. Los 3 españoles más ricos acumulan tanto como el 30% más pobre. El 10% de los españoles más ricos poseen el 56% de la riqueza total y la desigualdad de renta ha crecido 20 veces más que la media europea. Son las familias las que cargan con el 84% de la contribución fiscal y solo el 13% recae en el sector empresarial, que usted citaba, que faltaba aumentar el peso en este sentido. Es necesario señalar, y no sería justo no mencionarlo, cómo se reparte la carga en el sector empresarial, porque tiene una fiscalidad pensada para las grandes empresas, que provoca unos tipos efectivos muy superiores a las pymes y que a las grandes empresas. Se puede entender pues que la percepción de los ciudadanos parecen bastante razonables con los datos que ahora ofrecíamos. La realidad es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. La desigualdad amplía la brecha. Si bien el ministro hablaba de ser los primeros en crecimiento, también España es de los países, de los primeros o el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad durante la crisis. Esta comparecencia tiene lugar después, como nos recordaba, de la aprobación de la Ley de Estabilidad y de una vez fijados los objetivos de déficit. Y desde Esquerra Republicana, y en el sentido que decía el senador Cleries, no dejaremos de insistir porque es una reclamación tan necesaria como justa para Cataluña, pero también para otras comunidades autónomas sobre la distribución, el reparto del objetivo de déficit entre los distintos niveles de la Administración. Una distribución que debería fijarse de forma diferenciada con la finalidad de exigir el mismo esfuerzo a cada una de ellas y garantizar su cumplimiento. Es evidente que no todas las comunidades autónomas disponen ni ejercen las mismas competencias ni tienen el mismo nivel de gasto en atención a las competencias asumidas. En consecuencia, no todas tienen las mismas necesidades de financiación. Resulta evidente que un reparto por igual y no diferenciado genera desigualdades y comporta consecuencias no deseadas, especialmente para la población afectada. En este sentido, se ha pronunciado reiteradamente la AIREF y en el último informe explícitamente recomienda objetivos diferenciados de déficit para las comunidades autónomas, atendiendo casi su situación relativa en términos de factibilidad, equidad y regla de gasto. Detrás de estos objetivos hay el bienestar de los ciudadanos y eso es lo que nos preocupa. Pero hay otros problemas que queremos señalar. Y como señalaban otros grupos que son la evasión fiscal, el fraude fiscal y los innumerables casos de corrupción. Tenemos que alrededor del 75% del fraude corresponde a grandes empresas y patrimonios. Si bien el grueso de las inspecciones no se concentra en estos sectores y finalmente consiguen escaparse por falta de medios humanos, materiales y legales. En este sentido, los mismos inspectores de Hacienda criticaban precisamente que la agencia tributaria centrase sus investigaciones en los contribuyentes de escasos recursos, pymes, autónomos y trabajadores, una vez más.
y planteaban que existía mucho margen para reducir significativamente el fraude. Cabe recordar que actualmente la bolsa de economía sumergida en España asciende a más de 253.000 millones de euros, una cantidad equivalente al 24,6% del PIB. Nos gustaría ver de su Gobierno propuestas restrictivas para aquellas empresas que eluden impuestos mediante paraísos fiscales. Pero es difícil luchar contra el fraude cuando recaen sobre el partido que gobierna toda clase de sospechas e imputaciones. Es difícil moralmente pedirle a una empresa, a un autónomo o cualquier ciudadano que cumpla escrupulosamente con sus obligaciones fiscales si uno mismo no cumple. Esta semana los nuevos episodios de una semana más, donde aparecen las cajas B o la contabilidad extraoficial o extracontable del Partido Popular, no contribuyen en esta lucha y no ayudan para nada. Por el hecho en sí, evidentemente, pero también por el ejemplo que dan. La evasión fiscal, el fraude influyen en el déficit de ingresos también. A pesar de tener los tipos impositivos en la franja alta, recauda entre 7 y 8 puntos menos respecto al PIB de la media de la Unión Europea de los 28. ¿Esto a qué se debe? Se debe que hay quien no paga. Y no ayudan aquellos que con aquello que lo que quieren es hacerlo bien, se encuentran con cambios fiscales continuos, como las reformas del impuesto de sociedades. Paradigmático el ejemplo que ahora mismo recordaba, el ejemplo de los autónomos y pymes que la semana pasada, y aún no está claro, no sabían si este mes de enero podrían o no aplazar sus impuestos. Y en 2015, nosotros la valoración que hacemos de... Ustedes se dedicaron a bajar impuestos y nos parece, y yo creo que lo compartan otros grupos, que el objetivo no era lograr una fiscalidad más justa. A nuestro criterio pensábamos que había causas electorales por el medio. Por último, esperar en este marco general no volver lo que nosotros creemos que fue un error de la anterior legislatura, como la amnistía fiscal, por lo que los contribuyentes regularizaron los fraudes cometidos, esta previsión del 10% del patrimonio acumulado con esa evasión, o para nosotros la desigual reforma del IRPF que conducía a incrementar estas desigualdades. Voy terminando, pero antes estamos en una Cámara de representación territorial y entendemos que no se trata solo de reproducir el debate que ya se hizo en el Congreso, y por ello quería añadir en esta una última cuestión sobre un problema mucho más concreto que afecta a 98 municipios de Cataluña y que además tiene un importante impacto económico en estos ayuntamientos. El Estado español ha aprobado o prorrogado diversas normativas que han tenido un impacto negativo en las finanzas locales sin articular las correspondientes compensaciones económicas o ven siendo estas claramente insuficientes. El otorgamiento de beneficios fiscales a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje es un claro ejemplo de cómo una medida adoptada por el Estado español ha repercutido directamente sobre los ingresos municipales, reduciendo la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, proveniente de las autopistas. Este ha sido el caso de los municipios que transcurren en alguno de los tramos de pago de las autopistas AP7, AP2, T32 y T33. La prórroga de las diferentes concesiones a las empresas explotadoras de las autopistas de peaje provocó la ampliación de los plazos de los beneficios fiscales, entre ellos el del impuesto sobre bienes inmuebles. A pesar que la concesión se extiende hasta el 31 de agosto de 2021, se establece en el convenio que los beneficios fiscales se mantendrán solo hasta el 31 de agosto de 2016. Por tanto, a partir de este año 2017, las empresas concesionarias deben abonar el 100% del IBI correspondiente a las autopistas. En el mismo convenio establece que los concesionarios de las autopistas deberán abonar 20,9 millones de euros en el Estado durante los últimos 5 años de la concesión, es decir, durante el periodo de 2017 a 2020. Por eso, y para estos 98 municipios, hago dos preguntas muy sencillas y muy concretas. ¿El Gobierno nos puede garantizar que actuará con lealtad ante los municipios y no aprobará ninguna normativa que prorrogue esta concesión de este beneficio fiscal? Y, en segundo lugar, ¿se puede comprometer el Gobierno de España a que destinará los importes pendientes de abonar por los concesionarios estos 20,9 millones de euros a compensar los municipios afectados por la bonificación fiscal del 95% del IBI de las autopistas? Y con estas dos cuestiones tan concretas y territoriales termino. Muchas gracias. Gracias.